Ciudad Quesada lo marcó por el resto de la vida, pues aunque se instala en la capital, es un defensor de los recursos naturales y piensa que en la salvación del bosque está la solución a miles de enfermedades que atacan al ser humano. Es el tercero de 7 hermanos. Pensó estudiar agronomía por venir de la zona rural, pero siempre se imaginó que su vida estaría vinculada a los laboratorios. En 1971 se gradúa de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y el año siguiente parte hacia Estados Unidos para obtener su maestría y doctorado en Química Medicinal de la Universidad de Kansas. A su regreso se incorpora como profesor de la Facultad de Farmacia. Y estaba trabajando en la licenciatura cuando se presentó la posibilidad de irme a estudiar Química Medicinal. Pero Química Medicinal es una materia que se enseña en farmacia. Por eso, antes de irme a estudiar Química Medicinal, yo fui admitido a trabajar en la Facultad de Farmacia. Y eso yo se lo agradezco a don Oscar Ramírez, que era el decano en ese entonces, y al doctor Rodolfo Ardón, que fue el que me consiguió que me pudiera ir a Kansas a estudiar. Entonces, al regresar, yo tenía que trabajar en farmacia. De hecho, en algún momento yo me sentí un poco desubicado y quise regresar a química. Y durante un año estuve trabajando medio tiempo en farmacia y medio tiempo en química. Y luego me volví a farmacia. Junto a la doctora Badilla investigó temas relacionados con los productos naturales para aliviar la inflamación y el dolor. Nosotros nos conocíamos, yo era profesora también, igual, pero él tenía mucho más tiempo de estar en la facultad. Por distintas razones yo tuve que abandonar mi tesis de maestría y entonces estaba en esa búsqueda de un nuevo tema en el área de investigación en farmacología. Y en eso, conversando con él, fue que se me ocurrió preguntarle si él estaría en disposición de dirigir mi trabajo de maestría en el campo de investigación en plantas medicinales. Él afortunadamente me dijo que sí, y ahí empezamos un trabajo conjunto que nos llevó hasta que él se retiró, porque siempre estuvimos con un proyecto o 2 proyectos conjuntos activos. En 1979 se vincula al Comité Científico del Centro de Investigaciones en Productos Naturales, CIPRONA, del cual fue director por más de una década. Fue interesante porque en realidad fue en la creación del CIPRONA y nos llamaron a varios que de alguna manera o estaban involucrados, porque en química ya había mucha gente que había comenzado a hacer estudios en fitoquímica, o que podríamos relacionarnos de alguna manera. En farmacia había gente que hacía fitoquímica. Fue duro al principio, fue difícil, pero se comenzó. Trabajar en grupo no es fácil, nunca ha sido fácil y siempre las individualidades pesan demasiado. Pero yo creí que era una buena opción. Y hay que confesar que al principio yo no estuve tan ligado, porque como el laboratorio se estableció en el departamento de química, en aquel entonces no era escuela, y nosotros estábamos en farmacia, la movilización no era fácil, el espacio no era fácil, no había campo. Entonces yo tenía que conservar lo que tenía en farmacia. Y así comenzamos a trabajar. El trabajo de él en el CIPRONA fue muy demandante para él. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que él le aportó al CIPRONA, bueno, su calidad humana, que eso hizo que ese calor humano se hiciera un grupo de trabajo muy sólido. Después las relaciones internacionales que él como investigador y como persona tiene, las llevó al CIPRONA y eso hizo que se hicieran equipos interdisciplinarios con otros países que hasta la fecha se mantienen. Con la Facultad de Farmacia tuvimos una relación muy valiosa que estamos tratando de mantener porque trabajamos muy en forma conjunta. El CIPRONA con el trabajo del INIFAR, que es el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Y yo diría que esa interrelación internacional fue una de las cosas más valiosas que le aportó al CIPRONA. En ese centro, el doctor Mora pudo apoyar el sector productivo del país al continuar con las investigaciones de productos naturales económicamente explotables desde el punto de vista químico e industrial al fallecer el doctor José Guillermo Calzada. En su preocupación por resolver los problemas de la sociedad mediante el uso de los resultados de la investigación científica, participó en la Comisión de Creación
de la Unidad de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Costa Rica. Y hoy, después de que han pasado los años, le preguntamos si hizo bien la universidad en crear esa unidad de transferencia tecnológica. Tal vez más bien se quedó corta, tal vez debió haberle dado más fuerza o mejor orientación. Hay que entender que habíamos algunas personas con buenas intenciones detrás de lo que se quería hacer, pero tal vez no teníamos conocimiento suficiente sobre la relación entre la academia y la industria. Y eso se ha venido cambiando con el tiempo, la unidad ha venido cambiando. Claro que sí hizo bien la universidad, definitivamente. Es muy importante que la universidad busque una manera de lograr que lo que se hace en los laboratorios de alguna manera llegue a la sociedad. Bueno, él es un excelente lector y es una de las cosas que compartíamos muchísimo en nuestro trabajo cuando había un libro interesante que leíamos en forma conjunta o en grupo. Y además es un excelente cocinero, a él le gusta muchísimo cocinar y he aprendido muchísimas recetas de él. A veces como grupo de investigación, después de un proyecto nos reuníamos y alguno de ellos hacía alguna cocina, hace unas paellas excelentes y casi compite con un maestro paellero. En los años antes de jubilarse, estuvo investigando con la planta conocida científicamente como Quassia amara y popularmente llamada hombre grande. A pesar de haber dejado los laboratorios de la universidad, siempre se mantiene activo, reuniéndose con los antiguos compañeros de trabajo y esperando que el hombre grande pueda dar beneficios a la humanidad. Es muy sincero. Es muy trabajador, muy esforzado y sobre todo muy estricto, que eso es bueno, eso es muy bueno porque obliga a las otras personas a dar lo mejor de sí mismos. Sí, yo creo que los científicos hacen bien, pueden hacer mejor todavía las cosas, pero sí, y el beneficio tarda, pero llegará.